El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas en un pequeño pueblo de Jalisco. Entre campos dorados de maíz y un horizonte interminable, un joven llamado Diego regresaba a casa después de un día largo de trabajo en la tierra. Sus manos, ásperas por el contacto con la azada, sostenían una revista vieja que había encontrado en el mercado del pueblo hacía años. Era una de esas revistas de surf que algún turista había dejado olvidada, un tesoro en un lugar tan lejos del mar. Diego se sentó en una roca cerca del río, aprovechando los últimos rayos de luz para observar las imágenes. Las páginas estaban desgastadas, algunas casi ilegibles, pero lo que siempre lo atrapaba eran las fotografías, olas gigantescas, surfistas desafiando la gravedad con movimientos que parecían imposibles. Aunque nunca había visto el océano con sus propios ojos, Diego sentía que las olas lo llamaban, como si el mar estuviera conectado a su destino. En casa, la cena estaba lista. Su madre, doña Elena, una mujer dulce pero firme, servía tortillas calientes mientras su padre, don Martín, un hombre de rostro curtido por el sol y de pocas palabras, miraba por la ventana esperando a su hijo. Ese chamaco otra vez se quedó en el río soñando despierto, refunfuñó don Martín, sacudiendo la cabeza. En esta casa no hay lugar para fantasías. Cuando Diego finalmente entró, con la revista escondida bajo su camisa, su padre lo miró con desaprobación. ¿Otra vez con esa tontería del surf?, dijo don Martín, mientras dejaba caer su cuchara en la mesa. El campo es nuestra vida, Diego. Aquí naciste, aquí trabajas, y aquí te quedarás. Diego, acostumbrado a estas discusiones, respondió con calma pero sin ocultar su frustración. Papá, no entiendo por qué no puedo soñar con algo diferente. No estoy diciendo que el campo no sea importante, pero siento que el mar me llama. Don Martín se levantó de la mesa, claramente molesto. El mar no alimenta, Diego. El mar es para los ricos o para los locos. Tú eres un campesino, como tu abuelo y como yo. Acéptalo. Doña Elena intentó calmar la situación. Martín, déjalo. El muchacho tiene derecho a soñar, aunque no sea fácil. Pero Diego no quería discutir más. Esa noche, en la pequeña habitación que compartía con sus dos hermanos menores, sacó su revista y la miró bajo la tenue luz de una vela. Una imagen captó su atención. Una playa llamada Puerto Escondido, con una ola inmensa rompiendo en el fondo. Un día estaré ahí, murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de determinación. Los días siguientes fueron un calvario. Su padre lo ponía a trabajar más duro, como si quisiera borrar a fuerza de trabajo cualquier pensamiento que no fuera el cultivo. Pero Diego no se rendía. Cada vez que podía, escapaba al río con su revista, soñando con el momento en que vería el océano por primera vez. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a cargar leña, habló con ella en voz baja. Mamá, quiero irme al mar. ¿Cómo dices eso, Diego?, preguntó doña Elena, sorprendida. No tienes ni idea de lo que hay allá afuera. Lo sé, mamá, pero siento que no pertenezco aquí. No quiero pasar mi vida preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Doña Elena suspiró profundamente. Amaba a su hijo y entendía su deseo de algo más, pero también sabía lo difícil que era abandonar el único mundo que conocía. Hijo, si te vas, tu padre nunca lo aceptará. Y yo, no sé si podría soportarlo. Las palabras de su madre lo golpearon, pero no cambiaron su decisión. Esa noche, mientras todos dormían, Diego sacó una pequeña caja de madera que escondía bajo su cama. Adentro tenía unas pocas monedas, ahorros de los trabajos extras que había hecho arreglando bicicletas y vendiendo frutas en el pueblo. Era todo lo que tenía, pero estaba decidido a que fuera suficiente. Una madrugada, antes de que el sol siquiera asomara, Diego se despidió de su hogar en silencio. Con una mochila vieja y un corazón lleno de esperanza, caminó hasta la carretera principal. Desde ahí, tomó un camión rumbo a Puerto Escondido, una travesía de más de 10 horas. Durante el viaje, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo sería el mar? ¿Encontraría a alguien dispuesto a enseñarle a surfear? ¿Habría cometido un error al dejar todo atrás? A medida que el camión descendía hacia la costa, el paisaje cambió. Las montañas verdes dieron paso a un calor húmedo, palmeras que se balanceaban con la brisa y, finalmente, un destello azul en el horizonte. Diego presionó su rostro contra la ventana, sus ojos abiertos como platos. Era el océano. Cuando llegó a la playa, sintió que su corazón se detenía. El sonido de las olas rompiendo contra la arena, el aroma salado en el aire, el infinito azul que se extendía más allá de lo que podía ver, era incluso más mágico de lo que había imaginado. Diego caminó por la orilla, sus pies hundiéndose en la arena caliente. Observó a un grupo de surfistas, jóvenes bronceados que deslizaban sobre las olas como si fueran parte del agua. Su admiración era tanta que no se dio cuenta de que uno de ellos lo miraba. ¿Primera vez en la playa?,
preguntó el surfista, un joven alto y carismático llamado Alejandro. Diego asintió, un poco avergonzado. Quiero aprender a surfear, dijo con timidez. Alejandro lo observó por un momento y luego sonrió. Bueno, amigo, todos tenemos que empezar en algún lado. Vamos, te enseño lo básico. Ese primer día fue caótico. Diego no sabía cómo equilibrarse en la tabla y cayó una y otra vez, tragando más agua salada de la que podía imaginar. Pero, a pesar de todo, no se rindió. Cada caída lo hacía más decidido, y cuando el sol comenzó a ponerse, logró mantenerse de pie durante unos segundos en una ola pequeña. Esa sensación, aunque breve, fue suficiente para confirmar lo que siempre había sabido en su corazón: estaba destinado a estar ahí, entre las olas. Gancho. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde una hamaca en la playa, Diego se prometió a sí mismo que nunca regresaría al campo. Aquí empieza mi verdadera vida, pensó. Pero el camino que había elegido sería más desafiante de lo que imaginaba. El amanecer en Puerto Escondido era un espectáculo que Diego jamás había imaginado. El cielo, pintado de tonos naranja y rosa, parecía reflejarse en el agua cristalina del océano. La playa comenzaba a llenarse de vida. Pescadores remendaban redes, vendedores colocaban sombrillas, y los primeros surfistas del día ya se adentraban al agua en busca de las mejores olas. Diego, con una tabla prestada y una sonrisa llena de nervios, se encontraba al borde de lo desconocido. Alejandro, el joven surfista que había decidido ayudarlo, estaba a su lado. Era una figura casi intimidante, alto, bronceado y con una seguridad natural que parecía reflejarse en cada paso que daba. Bien, Diego, dijo Alejandro, sosteniendo su propia tabla. Primero lo primero, antes de pensar en surfear una ola, tienes que aprender a entender al mar. El agua no es solo agua, es energía. Si no la respetas, te tragarás sin dudarlo. Diego asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo. Alejandro lo llevó a una zona de olas pequeñas, un lugar donde los principiantes practicaban sin tanto riesgo. Mira, continuó Alejandro, colocándose en su tabla sobre la arena para demostrar. Primero tienes que aprender a remar. Tienes que sentirte como parte de la tabla, como si fuera una extensión de tu cuerpo. Luego, cuando llegue la ola, te levantas con un movimiento rápido y preciso. Así. Diego observaba con atención. En su mente, parecía algo fácil, pero la realidad sería muy diferente. El primer intento fue un desastre. Diego apenas logró subirse a la tabla antes de que una ola lo golpeara de lleno, lanzándolo al agua. Alejandro, riéndose desde su tabla, lo ayudó a regresar. Tranquilo, amigo. Nadie domina esto en el primer intento. El surf es como la vida. Tienes que caerte muchas veces antes de encontrar tu equilibrio. Diego volvió a intentarlo, una y otra vez, pero cada caída parecía más humillante que la anterior. A pesar de eso, no podía rendirse. Cada vez que era derribado por una ola, volvía a subir a la tabla, más decidido que antes. En la playa, una figura observaba en silencio. Era Sofía, una joven fotógrafa que había llegado a Puerto Escondido en busca de historias para capturar con su cámara. Había notado a Diego desde el primer momento. Había algo en él, en su torpeza y en su determinación, que la intrigaba. ¿Quién es ese?, preguntó a Alejandro cuando él salió del agua para descansar. Un chico que acaba de llegar al pueblo. Quiere ser surfista, pero viene del campo. No tiene idea de lo que está haciendo, respondió Alejandro con una sonrisa. Pero tiene corazón, eso seguro. Sofía levantó su cámara y comenzó a tomar fotos. Había algo en Diego, una chispa que no podía ignorar. Pasaron horas. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Diego logró algo que parecía imposible: mantenerse en pie por unos segundos antes de caer nuevamente al agua. Alejandro, que había estado observando, aplaudió desde la orilla. Eso es, Diego. Lo lograste. Diego salió del agua, jadeando pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. Por primera vez en su vida, sintió que había conquistado algo que parecía imposible. Sofía se acercó con su cámara colgando del cuello. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sorprendiendo a Diego. Cansado, pero feliz, respondió él, un poco tímido. Es más difícil de lo que parece. Lo imagino. Pero, ¿qué hace un chico como tú aquí? No pareces de estos lugares. Diego dudó por un momento, pero finalmente respondió con honestidad. Vengo del campo. Siempre soñé con el mar, y ahora estoy aquí. No sé cómo voy a lograrlo, pero quiero ser surfista. Sofía sonrió, impresionada por su determinación. Entonces, déjame ayudarte a contar tu historia. Soy fotógrafa. Podría seguirte y documentar tu camino. ¿Qué dices? Diego no sabía qué pensar.
Apenas la conocía, pero había algo en Sofía que inspiraba confianza. Está bien, pero no sé si mi historia es tan interesante. Eso lo decidiré yo, dijo ella, guiñándole un ojo. Esa noche, Diego y Alejandro se sentaron alrededor de una fogata en la playa. Otros surfistas se unieron, compartiendo historias de sus experiencias con el mar. Diego escuchaba con atención, maravillado por las vidas que aquellos jóvenes llevaban, tan libres y conectadas con el océano. Alejandro, viendo la expresión de Diego, colocó una mano en su hombro. ¿Sabes algo, Diego? Veo algo en ti. Tienes esa hambre, ese fuego. Pero el surf no es solo un deporte, es una forma de vida. Tienes que comprometerte por completo, o el mar te rechazará. Diego asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Miró hacia las olas, que brillaban bajo la luz de la luna, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para convertirse en uno de ellos, en un verdadero surfista. Gancho. En las próximas semanas, Diego enfrentaría pruebas más difíciles de lo que jamás imaginó, tanto dentro como fuera del agua. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, solo sentía la emoción de haber dado su primer paso hacia un sueño que parecía imposible. La rutina de Diego en Puerto Escondido comenzó a tomar forma. Cada día empezaba al amanecer. Alejandro lo despertaba con un silbido desde la playa, y juntos remaban hacia el horizonte, donde las olas esperaban como gigantes que desafiaban a los valientes. Diego, aunque todavía inexperto, mejoraba con cada sesión, impulsado por una mezcla de entusiasmo y determinación feroz. Sofía, fiel a su palabra, lo seguía con su cámara. Capturaba cada caída, cada risa, cada pequeño triunfo en las olas. Había algo en la manera en que Diego enfrentaba el océano que inspiraba no solo a ella, sino también a los locales, quienes comenzaban a notar al joven que no se rendía. Sin embargo, mientras Diego avanzaba en su camino hacia el surf, la distancia con su familia en Jalisco se hacía cada vez más grande. En el campo, don Martín estaba cada día más convencido de que algo terrible había sucedido. No puede ser que no sepamos nada de él, decía don Martín, mientras discutía con doña Elena. Diego no haría algo así. Tal vez se metió en problemas. Doña Elena, aunque preocupada, mantenía la esperanza. Martín, nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Él sabía lo que hacía. ¿Sabía? Replicó don Martín, golpeando la mesa. Sabía que su lugar estaba aquí. Si sigue vivo, ya lo habría entendido. La desesperación llevó a don Martín a organizar pequeñas búsquedas en los alrededores del pueblo, convencido de que su hijo podría estar en algún lugar cercano, tal vez en peligro o perdido. Pero cada intento terminaba en el mismo resultado: silencio. Mientras tanto, en Puerto Escondido, Diego enfrentaba su propio desafío. Alejandro, viendo el progreso de su amigo, decidió que era hora de que enfrentara una ola más grande. «Escucha, Diego», dijo Alejandro una mañana mientras señalaba hacia el mar. «Esa ola que ves allá es diferente. Es fuerte, rápida y peligrosa, pero si puedes domarla, estarás listo para competir en el torneo local». Diego tragó saliva. La ola que Alejandro señalaba era intimidante. Durante días, la había observado desde la orilla, incapaz de imaginarse encima de algo tan poderoso. «¿Crees que estoy listo?», preguntó Diego, inseguro. «No lo sabrás hasta intentarlo», respondió Alejandro con una sonrisa. «El mar siempre pone a prueba a los que quieren ser parte de él». Diego se adentró al agua con el corazón latiendo con fuerza. Cada remo hacia la ola lo hacía sentir más pequeño frente a la inmensidad del océano. Cuando finalmente llegó el momento, giró su tabla y comenzó a remar con todas sus fuerzas. La ola lo levantó como si fuera un juguete. Por un instante, todo fue perfecto. Diego estaba de pie, sintiendo la velocidad y la energía bajo sus pies. Pero entonces, un error. Un pequeño desequilibrio lo hizo caer, y la ola lo arrastró con una fuerza que nunca había sentido. Desde la orilla, Alejandro y Sofía lo observaron con preocupación. Diego emergió después de varios segundos, tosiendo y con los ojos llenos de agua salada. «¿Estás loco, Diego?», gritó Sofía mientras corría hacia él cuando llegó a la orilla. «Esa ola casi te mata». Diego, todavía recuperándose, solo pudo sonreír. «Pero lo intenté». A pesar del susto, Diego siguió practicando. Alejandro lo inscribió en el torneo local, una competencia que atraía a surfistas de toda la región. Aunque no tenía muchas expectativas, Diego sabía que era una oportunidad para aprender y demostrar que pertenecía a ese mundo. El día del torneo, la playa estaba llena de vida. Las risas, los gritos y el sonido de las olas creaban una atmósfera eléctrica. Diego se colocó su licra de competidor, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Alejandro le dio unas últimas palabras de aliento. «Recuerda, Diego, no importa si ganas o pierdes.
Lo importante es que el mar te respete. Si puedes surfear con el corazón, ya eres un campeón. Diego compitió con todo lo que tenía. Aunque no ganó, logró mantenerse de pie en una ola que muchos otros evitaron. Su desempeño no pasó desapercibido. Después del torneo, un entrenador extranjero se acercó a Alejandro. ¿Quién es ese chico? Tiene potencial, dijo el entrenador, señalando a Diego. Si quiere, podría entrenarlo formalmente. Alejandro llevó la noticia a Diego, quien no podía creerlo. Esto es grande, Diego. Podrías ir más allá de estas playas, podrías. Alejandro hizo una pausa, sabiendo lo que significaba. Pero también significa que tendrías que dejarlo todo atrás. Mientras Diego celebraba su pequeño triunfo, el destino tenía otros planes. Esa noche, un huracán comenzó a formarse en el horizonte. Las autoridades dieron la alarma, y todos los habitantes de Puerto Escondido comenzaron a evacuar las áreas cercanas al mar. Alejandro, sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Un turista imprudente había ignorado las advertencias y se adentró al agua en medio del caos. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó su tabla y se lanzó al mar para intentar salvarlo. Diego y Sofía observaron desde la orilla, impotentes. Las olas eran monstruosas, y el viento hacía imposible ver con claridad. Alejandro logró alcanzar al turista y llevarlo de regreso, pero en el proceso, una ola gigantesca lo arrastró. ¡Alejandro!, gritó Diego, corriendo hacia el agua. Pasaron horas buscando, pero Alejandro no volvió. Su tabla apareció días después, rota en la orilla, como un recordatorio del precio que a veces cobraba el mar. Punto de virada. La muerte de Alejandro dejó a Diego devastado, pero también lo impulsó a tomar una decisión. Aceptó la oferta del entrenador y decidió entrenar formalmente, prometiéndose a sí mismo que honraría la memoria de su amigo convirtiéndose en el mejor surfista posible. Gancho. Diego empaca sus cosas y se despide de Puerto Escondido, listo para comenzar una nueva etapa en su vida. Pero en su corazón, sabe que el camino será aún más desafiante. El viaje de Diego a su nuevo destino comenzó con un amanecer silencioso. Desde la ventana del autobús, observó cómo el paisaje de la costa desaparecía poco a poco, reemplazado por extensas carreteras y ciudades desconocidas. Su corazón estaba dividido, una parte de él extrañaba la calidez de Puerto Escondido, y la otra latía con fuerza ante la emoción de lo que estaba por venir. El entrenador que lo había invitado, un australiano llamado Isen Miller, era conocido en el mundo del surf como un perfeccionista. Isen había entrenado a campeones en todo el mundo y ahora manejaba un centro de alto rendimiento en Baja California, un lugar donde los mejores jóvenes surfistas de México entrenaban para competir a nivel internacional. Escucha, Diego, le había dicho Isen antes de partir. Este no será un camino fácil. Habrá días en que querrás rendirte, en que pensarás que no eres lo suficientemente bueno. Pero si estás dispuesto a soportar eso, podrías llegar lejos. Diego recordaba esas palabras mientras el autobús se detenía en un pequeño pueblo costero. Allí lo esperaba Isen, quien, con su cabello rubio y porte atlético, destacaba entre los pescadores locales que descargaban sus botes. ¿Listo para empezar?, preguntó Isen con una sonrisa. Diego asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El centro de entrenamiento era todo lo que Diego había soñado y más. Ubicado frente a una playa de olas perfectas, contaba con instalaciones modernas, gimnasios y un grupo de jóvenes surfistas que entrenaban con una disciplina que él nunca había visto. Pero también era un lugar intimidante. Muchos de los otros chicos venían de familias adineradas, acostumbrados a competir desde temprana edad. Diego, con su tabla desgastada y su origen humilde, se sentía fuera de lugar. Desde el primer día, Isen dejó claro que no habría trato especial para nadie. Aquí todos empiezan desde cero, dijo mientras los reunía en la playa para su primera sesión. No me importa de dónde vienen ni quiénes son. Lo único que importa es lo que están dispuestos a hacer para mejorar. El entrenamiento comenzó con ejercicios físicos intensos, correr por la playa, remar contra la corriente, hacer series interminables de flexiones. Diego, acostumbrado al trabajo duro del campo, soportó las primeras pruebas con determinación, aunque sentía que su cuerpo estaba al límite. Entre los surfistas del centro había un joven que destacaba por su arrogancia. Su nombre era Lucas, un talentoso surfista de la Ciudad de México que veía a Diego como un intruso. ¿Y tú quién eres?, le dijo Lucas una tarde, mientras todos descansaban después de un entrenamiento. ¿De verdad crees que alguien como tú puede competir con nosotros? Diego, aunque incómodo, respondió con calma. No vine aquí a competir contigo, vine a aprender. Lucas soltó una carcajada. Pues buena suerte. Vas a necesitar algo más que actitud para sobrevivir aquí. A pesar de los comentarios de Lucas, Diego encontró apoyo en Valeria,
una surfista de Veracruz que también entrenaba en el centro. Valeria era amable y directa, y rápidamente se convirtió en una aliada para Diego. No le hagas caso a Lucas, le dijo un día mientras caminaban por la playa. Siempre se cree el mejor, pero no sabe lo que es empezar desde abajo. Tienes algo que él no tiene, hambre de verdad. Las semanas pasaron, y Diego comenzó a destacarse. Aunque no tenía la técnica más pulida ni el equipo más sofisticado, su ética de trabajo y su valentía en las olas lo hacían sobresalir. Isen lo observaba con atención, a menudo dándole consejos directos pero valiosos. Tienes buen instinto, Diego, pero necesitas controlarlo. El surf no es solo emoción, es estrategia. Aprende a leer las olas antes de lanzarte. Una tarde, mientras entrenaban en una sección particularmente difícil de la playa, Isen le asignó a Diego un ejercicio que parecía imposible: montar una ola que rompía cerca de un arrecife rocoso. Los otros surfistas miraban desde la orilla, algunos impresionados, otros esperando que fallara. Diego, con el corazón latiendo a 1000 por hora, remó hacia la ola. Mientras se levantaba en la tabla, recordó las palabras de Alejandro: el mar siempre pone a prueba a los que quieren ser parte de él. Con cada fibra de su ser enfocada en el momento, logró surfear la ola y salir ileso, arrancando aplausos de algunos y miradas de envidia de Lucas. Esa noche, mientras Diego descansaba en su habitación, Isen se acercó para hablar con él. Diego, hoy demostraste algo importante. Tienes lo que se necesita para llegar lejos, pero este es solo el comienzo. A partir de ahora, el entrenamiento será aún más duro. ¿Estás listo para eso? Diego no dudó en responder. Haré lo que sea necesario. Sin embargo, el camino de Diego no solo estaba lleno de desafíos físicos. En sus momentos de soledad, pensaba en su familia. No había tenido contacto con ellos desde que había dejado Jalisco, y aunque a menudo se sentía culpable, también sabía que no podía regresar sin haber cumplido su sueño. Valeria, al notar su melancolía, lo animó a escribir una carta. Tal vez no estés listo para volver, pero puedes decirles que estás bien. Eso significa más de lo que imaginas. Diego, inspirado por las palabras de su amiga, escribió una breve carta a su madre, contándole sobre su vida en el centro de entrenamiento y prometiéndole que un día regresaría con algo de lo que ambos pudieran estar orgullosos. Gancho. En los próximos meses, Diego enfrentaría la competencia más importante de su vida hasta el momento, un evento que determinaría no solo su lugar en el mundo del surf, sino también su propia identidad. ¿Podría un chico del campo convertirse en un campeón en un mundo tan diferente al suyo? La respuesta estaba en las olas que lo esperaban. La brisa del Pacífico soplaba fuerte aquella mañana, como si el océano mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Era el día del Campeonato Regional en Baja California, un evento que reunía a los mejores surfistas jóvenes de México y algunas promesas internacionales. Para Diego, esta era la oportunidad que había estado esperando, demostrar que pertenecía a este mundo y que todo el sacrificio había valido la pena. El centro de entrenamiento estaba lleno de actividad. Los entrenadores daban instrucciones de último minuto, los competidores revisaban sus tablas, y los organizadores ajustaban los cronogramas. Diego, sentado en la arena con su tabla apoyada en las piernas, observaba las olas que rompían con fuerza en el horizonte. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y emoción que no podía ignorar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Valeria, acercándose con su propia tabla bajo el brazo. Diego asintió, aunque sus ojos traicionaban su inseguridad. ¿Listo o no? Aquí estoy. Solo espero no hacer el ridículo. Valeria sonrió, dándole un ligero golpe en el hombro. Ridículo sería no intentarlo. Solo concéntrate y recuerda por qué estás aquí. Isen llegó poco después, con su característico aire de confianza. Se arrodilló junto a Diego, colocando una mano firme en su hombro. Escucha, Diego. Este no es solo un torneo, es tu oportunidad de mostrarles a todos de qué estás hecho. No pienses en ganar o perder. Solo piensa en surfear como sabes hacerlo. Deja que las olas hablen por ti. Diego tomó una respiración profunda y asintió. Las palabras de su entrenador lo llenaron de una determinación silenciosa. El torneo comenzó con las primeras rondas. Cada competidor tenía que demostrar su habilidad en sesiones de 20 minutos, donde las mejores 2 olas de cada surfista eran puntuadas por un panel de jueces. Diego observó las primeras competencias desde la orilla, estudiando a los otros participantes. Lucas, su rival del centro, impresionaba con maniobras técnicas y arriesgadas, dejando claro por qué era considerado uno de los favoritos. Cuando llegó el turno de Diego, se levantó, agarró su tabla y caminó hacia el agua. Sentía las miradas de todos sobre él, algunos curiosos, otros escépticos. Pero en el momento en que sus pies tocaron el agua fría, todo lo demás desapareció. Las primeras olas que intentó montar no fueron perfectas,
pero poco a poco comenzó a encontrar su ritmo. En una de sus últimas oportunidades, una ola grande se formó en el horizonte. Diego remó con todas sus fuerzas y, cuando sintió el impulso, se levantó con una fluidez que sorprendió incluso a los jueces. Realizó un giro radical seguido de un floute preciso, terminando con un aterrizaje limpio. La multitud aplaudió, y Diego salió del agua con una sonrisa que no podía ocultar. Al final de las rondas preliminares, Diego logró clasificar para la final. Lucas también avanzó, y no perdió la oportunidad de lanzar un comentario sarcástico. No está mal para un novato, pero esto apenas empieza. Diego ignoró el comentario, enfocándose en las palabras de Isen y en las olas que lo esperaban. La final fue intensa. Las condiciones del mar habían cambiado, con olas más grandes y difíciles de leer. Los competidores luchaban por encontrar las mejores oportunidades, y cada maniobra era crucial. Lucas mostró por qué era el favorito, realizando un aéreo que dejó a todos boquiabiertos. Diego, sin embargo, se mantuvo fiel a su estilo, simple pero valiente. En su última ola, decidió arriesgarlo todo. Era una ola peligrosa, que rompía cerca de un banco de arena. Mientras se levantaba en su tabla, recordó las palabras de Alejandro: el mar siempre pone a prueba a los que quieren ser parte de él. Diego realizó una combinación fluida de maniobras, terminando con un corte preciso en la parte más crítica de la ola. Cuando salió del agua, no sabía si había hecho lo suficiente, pero sentía orgullo por haber dado lo mejor de sí. La ceremonia de premiación se llevó a cabo al atardecer. Los jueces anunciaron los resultados, y Lucas fue declarado ganador, como muchos esperaban. Diego quedó en segundo lugar, algo que sorprendió a muchos y lo llenó de orgullo. Isen se acercó a él después de la ceremonia, con una sonrisa en el rostro. Hiciste un trabajo increíble, Diego. Esto es solo el comienzo. Valeria, emocionada, lo abrazó. Lo lograste. Puede que no hayas ganado, pero todos aquí saben quién eres ahora. Diego, mirando el océano iluminado por los últimos rayos del sol, sintió que algo había cambiado en él. No solo había demostrado su valía a los demás, sino también a sí mismo. Gancho. Al día siguiente, Diego recibió una invitación inesperada que cambiaría su vida para siempre. Un patrocinador internacional había quedado impresionado con su desempeño y quería ofrecerle un contrato. Pero con esta nueva oportunidad, también vendrían decisiones difíciles y un nuevo nivel de presión. ¿Estaría listo para enfrentar lo que venía? El sol de Baja California iluminaba la playa mientras Diego sostenía en sus manos el contrato que cambiaría su vida. Era un documento oficial, con el logotipo de una de las marcas de surf más importantes del mundo. El representante del patrocinador, un hombre elegante llamado Marco Sandoval, lo observaba con una sonrisa confiada. Esto no es solo un contrato, Diego, dijo Marco. Es la puerta de entrada al circuito profesional. Viajes, competencias internacionales, todo lo que siempre ha soñado. Diego, sentado junto a Valeria y Isen en una pequeña mesa cerca de la playa, sentía el peso de la decisión. Las palabras de Marco eran tentadoras, pero también había algo intimidante en ellas. Claro que hay condiciones, continuó Marco. La marca exige dedicación total. Eso significa que entrenarás bajo nuestro programa, viajarás a donde te necesitemos y serás una de nuestras principales caras públicas. Pero, a cambio, tendrás todo el apoyo que necesitas para alcanzar la cima. Valeria, con el ceño fruncido, lanzó una pregunta que Diego no se atrevía a hacer. ¿Y qué pasa si decide no firmar? Marco sonrió, como si la pregunta lo divirtiera. Bueno, nada. Diego puede seguir como hasta ahora, entrenando y compitiendo por su cuenta. Pero sabemos que eso es mucho más difícil. Este contrato no es una oferta cualquiera, es una oportunidad única. Isen, quien había estado en silencio, habló finalmente. La decisión es tuya, Diego. Yo estaré contigo, sea cual sea el camino que elijas. Pero recuerda, no firmes nada a menos que estés completamente seguro. Esa noche, Diego no pudo dormir. La oferta de Marco parecía un sueño hecho realidad, pero también venía con un costo. ¿Estaba dispuesto a ceder el control de su vida por la promesa de éxito? Pensaba en Alejandro, en su sacrificio, y en las palabras que le había dicho antes de morir: el mar siempre pondrá a prueba a los que quieren ser parte de él. Decidió caminar por la playa para despejar su mente. Allí encontró a Valeria, quien también parecía estar preocupada. No puedo dejar de pensar en esto, admitió Diego, sentándose junto a ella en la arena. Siempre soñé con llegar a este punto, pero ahora que estoy aquí, no sé qué hacer. Valeria lo miró con empatía. Es normal sentir miedo, Diego, pero creo que tienes que preguntarte qué es lo que realmente quieres. No lo que otros esperan de ti, sino lo que tú deseas en tu corazón. Al día siguiente, Diego tomó una decisión.
Con el contrato en la mano, fue a encontrarse con Marco en una cafetería cercana. Marco lo recibió con entusiasmo, seguro de que Diego había decidido firmar. Sabía que tomarías la decisión correcta, dijo Marco, extendiéndole una pluma. Pero Diego no firmó de inmediato. Quiero entender algo primero, dijo, mirando a Marco a los ojos. Si acepto esto, ¿cuánto control tendré sobre mi carrera? Marco, ligeramente sorprendido, respondió con tono tranquilo. Tendrás libertad para competir y crecer, pero recuerda que somos un equipo. Las decisiones importantes las tomaremos juntos. Diego no estaba completamente convencido. Pensó en lo que significaría trabajar bajo las condiciones de alguien más, pero también sabía que esta era una oportunidad que muchos nunca tendrían. Finalmente, firmó el contrato, aunque con un sentimiento agridulce. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego dejó Baja California y comenzó a viajar por el mundo, participando en competencias en lugares como Hawái, Australia y Sudáfrica. Las playas exóticas y las olas legendarias eran un sueño hecho realidad, pero la presión de cumplir con las expectativas del patrocinador pesaba cada vez más sobre sus hombros. Valeria y Isen se quedaron en México, y aunque Diego mantenía contacto con ellos, la distancia comenzaba a hacerse sentir. También seguía escribiendo cartas a su madre, pero cada vez le resultaba más difícil explicar todo lo que estaba viviendo. En una de sus competencias en Hawái, Diego enfrentó su mayor desafío hasta el momento: surfear una ola gigante conocida como Jaws. Los mejores surfistas del mundo estaban allí, y la competencia era feroz. Diego sabía que esta era su oportunidad de brillar, pero también era consciente del peligro. Isen, aunque no estaba presente físicamente, le había enviado un mensaje de apoyo. Diego, recuerda, no se trata de impresionar a los demás, se trata de respetar el océano. Si haces eso, estarás bien. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Jaws, Diego sintió una mezcla de miedo y emoción. Remó hacia la ola con todas sus fuerzas, y cuando se levantó en su tabla, el mundo pareció detenerse. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera preparado para ese instante. La ola fue perfecta. Diego la surfó con una confianza que dejó boquiabiertos a los jueces y a la multitud. Pero cuando salió del agua, no sintió euforia, sino una extraña sensación de vacío. Esa noche, mientras los demás celebraban, Diego se encontró solo en la playa, mirando el horizonte. Pensaba en todo lo que había ganado, pero también en lo que había dejado atrás. ¿Valía la pena todo el sacrificio? En ese momento, recibió un mensaje de Valeria, una foto de Puerto Escondido con un mensaje simple: te extrañamos. Diego sonrió, pero también sintió un peso en el pecho. Sabía que estaba viviendo su sueño, pero también se daba cuenta de que había perdido algo en el camino. Punto de virada. Diego comienza a cuestionar si el camino que ha tomado realmente lo hace feliz. Aunque está alcanzando el éxito, la desconexión con sus raíces y sus amigos lo lleva a una encrucijada emocional. Gancho, un anuncio inesperado de su patrocinador lo obliga a tomar una decisión que podría redefinir su carrera y su vida personal. ¿Qué elegirá Diego cuando tenga que elegir entre el éxito y su verdadera identidad? La luz del amanecer bañaba la costa de Teahupo'o, en Tahití, donde tendría lugar uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial de surf. Las olas de esta playa eran legendarias, tubos enormes y peligrosos que exigían tanto técnica como valentía. Para Diego, este no era solo otro torneo, era la prueba que definiría su lugar en el mundo del surf profesional. El ambiente era electrizante. Las mejores figuras del surf estaban allí, cada una con su equipo, patrocinadores y un séquito de seguidores. Diego, aunque había ganado notoriedad en los últimos meses, se sentía solo. El mundo que lo rodeaba era glamuroso y competitivo, pero no podía evitar extrañar la sencillez de Puerto Escondido, las charlas con Valeria y los consejos de Isen. Horas antes de su participación, Marco Sandoval, su representante, lo llamó a un rincón apartado del área de competidores. Diego, necesito hablar contigo sobre lo que viene después de este torneo, dijo con tono serio. La marca quiere que seas la cara de nuestra nueva campaña global. Si ganas aquí hoy, te convertirás en el surfista mexicano más famoso del mundo. Diego lo escuchó en silencio. Sabía que ganar significaba más que un trofeo, era la entrada a un nivel de fama y presión que no estaba seguro de querer. Esto es lo que siempre soñaste, ¿no? Agregó Marco, sonriendo con confianza. Ahora solo necesitas darlo todo en el agua. Diego asintió, pero no respondió. Mientras preparaba su tabla, recordó una carta que había recibido días atrás de Valeria. Era breve, pero poderosa. Diego, sé que estás logrando grandes cosas, pero no olvides quién eres ni de dónde vienes. No dejes que las expectativas de otros te hagan perder lo que te hace especial.
Esas palabras lo acompañaron mientras caminaba hacia la orilla, con la tabla bajo el brazo y el sonido de las olas resonando en sus oídos. La competencia comenzó, y las olas no decepcionaron. Cada participante enfrentaba condiciones extremas, tubos perfectos, pero peligrosos, que desafiaban incluso a los más experimentados. Diego, en su primera ronda, se mantuvo cauteloso, enfocándose en montar olas seguras para acumular puntos. Lucas, quien también estaba en la competencia, se destacaba con su estilo agresivo y maniobras arriesgadas. En un momento, ambos se encontraron en el agua, esperando la siguiente ola. ¿Sigues intentando alcanzarme, Diego?, dijo Lucas con una sonrisa burlona. Diego lo miró con calma. No estoy aquí por ti, Lucas. La respuesta desarmó a Lucas, quien no pudo evitar una mueca de frustración antes de remar hacia otra sección del pico. La final llegó al caer la tarde. Diego estaba entre los últimos 4 competidores. Marco y los representantes de su patrocinador lo observaban desde la orilla, mientras los jueces ajustaban los puntajes y el público contenía la respiración. Cuando llegó el turno de Diego, se levantó un murmullo entre la multitud. Una ola masiva se acercaba, y todos sabían que podría ser decisiva. Diego comenzó a remar, sintiendo como la corriente lo impulsaba. El momento en que se levantó en su tabla fue como un instante suspendido en el tiempo. La ola formó un tubo perfecto, y Diego entró en él con una postura firme, cortando el agua con precisión. El rugido del océano lo envolvía, y por un segundo, todo se desvaneció, la competencia, la presión, incluso los aplausos. Era solo él y la ola. Cuando salió del tubo, el público estalló en gritos de asombro. La puntuación que recibió fue casi perfecta, asegurándole un lugar en la cima de la tabla. Pero mientras regresaba a la orilla, Diego no sentía euforia, sino un extraño vacío, como si algo esencial estuviera ausente. Tras la ceremonia de premiación, donde Diego fue declarado ganador, Marco lo rodeó de felicitaciones. Pero Diego apenas escuchaba. Eres una estrella ahora, Diego. El mundo es tuyo. Diego, en lugar de responder, se apartó de la multitud y caminó hacia la orilla. La luna iluminaba el océano, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió detenerse y reflexionar. Recordó su primer encuentro con Alejandro, el pescador que lo introdujo al surf, y las palabras que le había dicho: el mar es libertad, no una carga. Nunca dejes que te ate. En ese momento, entendió lo que le faltaba. Había perdido la conexión con la esencia de por qué había comenzado este camino, el amor puro por las olas, por el mar, por la libertad que sentía cuando surfaba. Todo se había convertido en una cadena de expectativas y compromisos. Punto de clímax. De pie frente al mar, Diego tomó una decisión radical. Dejó caer su tabla en la arena y miró al horizonte con determinación. No podía seguir ignorando lo que su corazón le decía. Gancho. Al día siguiente, Diego enfrenta a Marco y a su patrocinador con una noticia inesperada que sacudirá su carrera y redefinirá su futuro. ¿Será capaz de encontrar el equilibrio entre su sueño y su felicidad personal? La mañana siguiente amaneció tranquila en Teahupo'o. Mientras los turistas y competidores abandonaban el lugar después del torneo, Diego permanecía en la playa, observando el mar. El trofeo del campeonato descansaba a un lado, olvidado, mientras su mente giraba en torno a la decisión que había tomado. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía claridad. Marco lo encontró en la arena, con su característico aire de seguridad, aunque algo en la expresión de Diego lo puso en alerta. Diego, estuve hablando con el equipo. Quieren que empieces con la campaña inmediatamente. Hay un vuelo a Los Ángeles esta tarde. Filmaremos los comerciales en una semana. Diego no respondió de inmediato. En cambio, levantó el trofeo y lo miró detenidamente antes de colocar su tabla bajo el brazo y dirigirse hacia Marco. No voy a tomar ese vuelo, Marco. La sonrisa confiada de Marco se desvaneció. ¿Qué estás diciendo? ¿Es una broma? Diego negó con la cabeza, sus ojos reflejando una determinación que Marco no había visto antes. Estoy agradecido por lo que has hecho por mí, pero esto no es lo que quiero. El surf para mí no es un negocio ni un espectáculo. Es mi forma de conectar con el mundo, de sentirme vivo. Todo esto, señaló el trofeo y el mar detrás de él. Se ha vuelto algo que no reconozco. Marco cruzó los brazos, claramente irritado. Diego, no puedes simplemente abandonar. Tienes contratos, compromisos. Esto es más grande que tú. Tal vez lo sea, respondió Diego, pero no puedo seguir viviendo un sueño que ya no siento como mío. Prefiero volver a surfear por el amor al mar, no por expectativas o fama. Tras una tensa discusión, Diego dejó claro que no cambiaría de opinión. Marco, frustrado, lo dejó en la playa, dejando en el aire una amenaza de consecuencias legales.
Pero Diego no estaba dispuesto a retroceder. Esa misma tarde, empacó sus pocas pertenencias y tomó un vuelo de regreso a México. El regreso a Puerto Escondido fue un contraste radical con la vida que había llevado en los últimos meses. La pequeña ciudad costera, con sus calles polvorientas y su ritmo tranquilo, lo recibió como un viejo amigo. Cuando llegó a la playa principal, el aroma del mar y el sonido de las olas lo envolvieron, recordándole por qué había comenzado este viaje. Valeria estaba en la playa, trabajando como instructora de surf. Cuando lo vio, dejó caer su tabla y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Diego, pensé que ya no volverías». Diego sonrió, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. «Yo también lo pensé, pero me di cuenta de que aquí es donde pertenezco». Esa noche, se reunió con Valeria y Isen en una fogata junto al mar. Mientras las llamas bailaban, les contó todo, la fama, la presión, y cómo había llegado a sentirse atrapado en algo que ya no era suyo. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Isen, inclinándose hacia adelante. «No lo sé exactamente», admitió Diego. «Pero quiero volver a lo básico. Surfear porque lo amo, enseñar a otros lo que el mar puede significar. Tal vez incluso abrir una escuela aquí, para que más jóvenes tengan la oportunidad de conectar con las olas como yo lo hice». Isen y Valeria intercambiaron una mirada de complicidad antes de asentir. «Sabes que estaremos contigo en lo que necesites», dijo Valeria. Los días siguientes fueron de renovación para Diego. Empezó a surfear temprano por las mañanas, solo por el placer de sentir el agua bajo sus pies. También se unió a Valeria para dar clases a niños y turistas, disfrutando de la conexión humana que había perdido durante su tiempo en el circuito profesional. Poco a poco, la comunidad de Puerto Escondido comenzó a verlo como un héroe local, no por sus trofeos, sino por su humildad y su amor por el mar. Los rumores sobre su decisión de abandonar la fama se esparcieron, y aunque algunos lo consideraban una locura, muchos lo admiraban por su valentía. Un día, mientras caminaba por la playa, Diego encontró una tabla vieja apoyada contra una cabaña. Era la misma que Alejandro le había regalado años atrás, reparada con cuidado. El dueño de la cabaña, un pescador mayor, le explicó que la había encontrado flotando en el agua después de una tormenta y había decidido guardarla. Diego tomó la tabla con una sonrisa nostálgica y la llevó al agua. Al remar hacia el horizonte, sintió como si Alejandro estuviera allí con él, recordándole que el mar siempre sería su hogar. Epílogo. Meses después, Diego inauguró su pequeña escuela de surf, a la que llamó Olas Libres en honor a su filosofía de vivir sin ataduras. La escuela no solo enseñaba a surfear, sino que también promovía el respeto por el océano y la conexión con la naturaleza. El día de la inauguración, mientras niños y adultos corrían hacia el agua con sus tablas, Diego observó desde la orilla con Valeria y Isen a su lado. «Esto es solo el comienzo», dijo Valeria, sonriendo. Diego asintió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Había encontrado su camino, no en los reflectores ni en los trofeos, sino en las olas que siempre lo habían llamado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el océano con tonos dorados, Diego tomó su tabla y corrió hacia el agua, listo para surfear una vez más, no para impresionar a nadie, sino simplemente porque era lo que amaba. Fin.